pensamos que eso tiene que ser un sitio de encuentro de la familia, no solamente norteamericana, sino de la familia de la frontera. Por eso el parque se llama Parque Interactivo de Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Frontera. Porque a unos 200 kilómetros a la redonda no existe un parque así. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Ayúdenos a compartir, también a dejar un comentario en Spotify o en YouTube, la plataforma que más utilice. Patrocinio, bienvenido al podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. Hace un par de semanas buscando poder coincidir, pero finalmente tenemos ese agrado. Seguramente mucha gente reconoce a Patrocinio Ararat, pues por no solamente su trasegar profesional, académico, sino también por las últimas 2 décadas liderando la Fundación Cultural El 5 a las 5, fomentando no solamente la cultura, sino también la educación en el norte de Santander. Pero de pronto alguien nos puede escuchar, Patrocinio, y no te conoce. Entonces, preséntate de manera breve quién es Patrocinio Ararat y nuevamente bienvenido. Gracias. Buenas tardes, yo soy Patrocinio Ararat Díaz, cucuteño. Estudié en la Universidad Federico Paz Santander, donde hice mis primeros semestres, y con base en un convenio que tenía con la Universidad Nacional, terminé allá la carrera de Ingeniería Eléctrica. Y después me hice profesor de la universidad y profesor del Colegio Salesiano. Yo estaba allí en matemáticas, cálculo, trigonometría, geometría analítica. Y en la universidad, pues, estaba dictando las cátedras relacionadas con la ingeniería eléctrica. Posteriormente, cursé la maestría en administración en la Universidad de los Andes. Entonces ya no dictaba las cátedras de ingeniería eléctrica, ya se había acabado la carrera y estaba dictando entonces evaluación de proyectos, economía para ingenieros, finanzas, etc. Soy pensionado de la universidad, soy adscrito a Colpensiones, y de verdad, pues yo no tengo empleo, pero tengo sí mucho trabajo. Patrocinio, hace mucho rato quería esta conversación, digamos, por diferentes motivos. Uno de ellos que quiero que sea como gran aporte de este episodio, y es Eureka como proyecto, Eureka como esa visión grande de un parque que tenga innovación, pero que también aporte a la investigación, que aporte a la cultura. Hay un profesor que ya falleció, el profesor Adolfo Bolívar, padre de mi buen amigo Adolfo Bolívar también, con el que estudié en el colegio, y creo que con el profesor Adolfo había mucha ilusión sobre la astronomía, sobre cómo podía ser de pronto el aporte o esa profundización del estudio de la astronomía para muchos jóvenes cucuteños a través de Eureka. Y también recientemente se nos va David Bonels, que también hace parte como de este equipo que contigo iniciaron formando, dándole como un poco como esas primeras pinceladas a lo que hoy en día Eureka está muy bien trazado. Sí, Eureka es un proyecto del siglo pasado. Cuando estaba en la rectoría llegó Adolfo a la oficina y me dijo: "Les traigo un gran proyecto". Era el año 1999 y el proyecto era construir en la universidad un planetario y un observatorio astronómico, no más. Pero es una cosa extraordinaria. La verdad, yo me emocioné mucho. Mandé traer a un maestro que dibujaba a mano alzada y dije: "Por favor, esté ahí y dibuje lo que estamos hablando". Y el hombre hizo unos bocetos hermosísimos a mano alzada, a color, cuadros que
yo mandé colocar en la oficina de la rectoría. Pero perdimos las elecciones del año 2000 y el proyecto, digamos que sufrió ahí un receso. Quizás yo, Adolfo, le dio un matiz diferente, hablando de como un laboratorio de energía, etcétera. Y el equipo que habíamos constituido en el año 99 y parte del 2000, pues se seguía reuniendo, digamos que cada 3, 4 años para conversar del tema. El proceso de maduración del proyecto llegó en el año 2019, cuando la fundación pues le dio la mano a la candidatura de Jairo Yáñez Rodríguez. Salió alcalde y ya en su ejercicio yo lo mandé llamar para Casa Tinto, una cafetería que queda cerca de la casa, y le mostramos el proyecto ya en un PowerPoint, y ya no solamente el observatorio astronómico y el planetario, sino otras unidades, 5 para más exactitud. A él le gustó mucho el proyecto. Él dijo, ese proyecto tiene lo que yo quiero, tiene comercio, tiene cultura, tiene ciencia, tiene tecnología, tiene innovación, etcétera, etcétera. De tal manera que le dije, hombre, el proyecto es suyo. Ayúdenos a desarrollarlo. ¿Sí? Ahí lo vamos haciendo. Efectivamente, él lo metió en el plan de desarrollo, lo metió dentro de sus proyectos estratégicos, y después nos hicimos unas reuniones y él nos dio, comillas, un espacio frente al parqueadero del Jardín Plaza, de 4.2 hectáreas, en donde pudimos desarrollar físicamente, en un plano, todo el proyecto. De acuerdo con el alcalde, nosotros íbamos a ir por el proceso de regalías, el sistema general de regalías, y eso de todas maneras era muy, pero muy largo, porque teníamos que ir primero por la plata para el diseño, y eso costaba alrededor de 15.000 millones de pesos, y después la plata para la construcción, y eso costaba como 150.000 millones de pesos. Entonces me convencí de que la cosa no era por ahí. Y entonces hemos encontrado una ruta más sencilla. Yo no me atrevo a asegurarlo, pero las probabilidades pues son bastante altas, de tal manera que esperamos que Eureka se pueda hacer una realidad en el corto plazo. Pues creo que la ciudad también no solamente lo precisa, sino que pues soy un creyente, digamos que me alineo mucho con la propuesta, con la visión de Eureka, por eso también quería que conversáramos, pero ayúdanos un poquito a recordar lo que decías, ese primer momento o ese tiempo del 99, 2000, cuando Adolfo entusiasmado presentaba su idea. ¿Cuáles eran de pronto esas conversaciones con los jóvenes de la época, cuando estabas ahí en la rectoría, las discusiones, las conversaciones que puedas recordar y que sea de pronto como para resaltar en este momento de lo que cerrando ese momento de los 90, pero abriendo la puerta del 2000, ¿en qué estábamos conversando como ciudad? Mm, Digo yo que ya había una oficina de planeación física cercana a la oficina de la rectoría, en donde conversábamos mucho de los proyectos. Y el proyecto de hacer el planetario y hacer el observatorio astronómico era bastante, está bastante.
En la oficina de planeación física se daban cita los muchachos del último semestre de ingeniería que en lugar de hacer un proyecto de grado iban a hacer la práctica en la oficina de planeación. Entonces se alcanzaron a hacer algunos bocetos bastante interesantes. Es de notar que no existía la calle Segunda Norte, hoy la calle El Burro, Sí. y en ese sector norte de la ciudad universitaria estaba el proyecto. Ah, ok. ¿Sí? Incluso en alguna oportunidad, estando Sergio Entrena de gobernador, él me dijo, vamos a construir la biblioteca de la universidad, la biblioteca eh, departamental en los predios de la universidad. Y yo escogí ese espacio, digamos, también mirando hacia el norte, sabiendo que algún día iba a trazarse la salida a la Avenida Libertadores. Y pues soñamos bastante, soñamos con los muchachos y la verdad pues que fue muy duro tener que aplazar eso tantos años. Pero pienso que valió la pena porque fuimos madurando poco a poco, le fuimos endosando algunas otras aspectos de ciencia, de tecnología, de innovación, de tal, de salud, de medio ambiente, todas cosas que son casi importantes en este ciclo. Nos hablas de 5 áreas, pues una la astronomía, mencionas ahorita medicina, medio ambiente, ¿cuáles son las otras áreas? No, la idea es, en lugar del observatorio astronómico, se llama Universo. Ok. La otra es la unidad de cultura. La unidad de salud, no de medicina, la unidad de salud y vida inteligente. La unidad de medio ambiente y ecología y la unidad de ciencia y tecnología. ¿Sí? Perfecto. Quiero decirle que en tiempos del año 2020, cuando la pandemia jugó a favor de nosotros, porque pude tener casi 60 personas trabajando en el proyecto, ¿sí? Y tenía médicos, ¿cierto?, que estaban ahí en reuniones virtuales, claro está, pero podían dedicarle 2 horas o 2 horas y media y ellos dibujaban incluso algunos aspectos relacionados con su unidad. Usted se le olvidó decir que además de que murió David, además de que murió Adolfo, murió también Carlos Corredor Pereira. Carlos Corredor, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar. Claro. Era el coordinador de la unidad de salud y vida inteligente. Claro, el doctor Carlos, además muy querido, gran persona, tiene toda la razón. La razón por la que me hace ilusión es porque yo pienso mucho en los muchachos que están ya cerrando la formación, digamos, en su bachillerato, o sea, que están pasando de 9º a 10º, y sería, digamos, un escenario muy interesante para ese joven que está en 10º grado, en 11 grado, poder ir a un espacio como estos y poder, digamos, que complementar sus horas normales de formación en el aula con una formación complementaria. Yo lo vería como un tema de jornada complementaria, donde nuestros muchachos de los colegios, no solamente los privados, sino los públicos, pues pudieran tener ese espacio, y ahí es donde me hace mucha ilusión, Patrocinio. Yo sueño, de verdad, con que algún día será realidad Eureka Park. La verdad, sueño con verla lleno de muchachos en cualquier día de la semana, en un laboratorio grande donde usted puede ir a investigar in situ, ¿no? Allá, ¿cierto? Y es porque la gente de salud, por ejemplo, la idea es que en la unidad de salud usted pueda ver los distintos sistemas del cuerpo humano y pueda viajar por los distintos sistemas.
¿cierto? Sí. Y hacer preguntas y transportarse por eso. Lo de ciencia y tecnología es maravilloso también. Hoy por hoy, pues, va sumamente avanzado el tema tecnológico y entonces tenemos que ponernos a la par. Ya se habla de los drones, una broma sencilla, y hace falta pues irlo entonando. Nos ha dado la mano en los aportes y en la conducción el Parque Explora de Medellín, el cual fue contratado para nuestro apoyo por el alcalde de Cúcuta, Jairo Lleno. A nivel de estudios y diseños, ¿hay algún avance o aún está pendiente, digamos, contratar esos estudios y diseños? Sí, estamos todavía en tema de perfil. Ok. Y lo que nosotros mostramos a esa entidad X, Ujú. que es una entidad de cooperación internacional sumamente importante, es la representante de un holding que está en Inglaterra. Entonces, pues demostramos eso, pero le pudimos desarrollar el proyecto, lo que queremos, pues, ¿no? Y, y nosotros, pues, pensamos que eso tiene que ser un sitio de encuentro de la familia, no solamente norteamericana, sino de la familia de la frontera. Por eso el parque se llama Parque Interactivo de Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Frontera. Porque a unos 200 kilómetros a la redonda no existe un parque así. Correcto. Cuando pienso en este ejercicio del podcast y estoy a pocos días de cumplir el primer año de haber iniciado, pues me da mucha alegría, pero cuando lo comparo con 20 años que estás ya muy próximo a cumplir del 5 a las 5, pues 20 años es un periodo muy importante. Muchas conversaciones fundamentales se siguen generando y se han generado, ¿sí? Las primeras, digamos, tertulias, las primeras conferencias, hace 20 años, ¿cuáles eran? Bueno, primero yo fui rector de 4 universidades. Creo yo que es un récord Guinness, ¿no? Seguro. Sin proponérmelo, como no me lo propuse nunca ser rector de la universidad. Fue un grupo de profesores que después de la Constitución y después de la expedición de la Ley 30, vino el Estatuto General, vino el proceso electoral, y entonces algunos profesores de ingeniería dijeron, el hombre debe ser usted. Y le cuento que la que más pensaba yo para convencer era mi esposo. Y cuando le dije, yo, claro, tiene que ser usted. Entonces, yo tenía un voto de los profesores, un voto de los estudiantes, que eran los 2 hijos míos, y un voto del personal de administración, que era mi esposa. Mi esposa era secretaria de la universidad. Ah, ok. ¿Sí? Cuando yo estudiaba aquí, ella era secretaria y nos enamoramos hace mucho tiempo. Bueno, entonces yo pasé por la Libre un tiempo, después por la Corbe y llegué a la UDES. Cuando llegamos a la UDES había un grupo de estudio bastante interesante y nos poníamos a pensar que los indicadores socioeconómicos de la región eran sumamente delicados, sumamente peligrosos, sumamente difíciles de tratar. Lo que debía estar alto era bajo y lo que era bajo, etc. Eso no ha cambiado mucho. Pero a mí se me ocurrió que una respuesta a esa temática podía ser mejorar la educación y la cultura regionales. Una respuesta, Sí. ¿verdad? Entonces, iniciamos con un proceso
de entrevistas y un proceso de conferencias. El primer conferencista fue el doctor Enrique de Miguel Fernández. Él era decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Politécnica de Valencia en Madrid. Y yo le conté. Dije, me gustaría que usted hablara de Picasso. Y sí, se habló, se jugó. Es un señor ya de edad, no se ha muerto todavía. Él es socio honorario de la fundación. Puede tener unos 95 años. Y el hombre dictó la conferencia, fue la primera. Después vino un brasileño, después, etcétera, un poco eso. Pero creamos nosotros un movimiento cívico, ciudadano y social, académico, para impulsar la educación y la cultura. Entonces, de tanto estarle diciendo a la secretaria, pasado mañana es 5, a las 5 de la tarde llámeme a la gente para una conferencia, salió lo del 5 a las 5. Y entonces hicimos coincidir la fecha de la Constitución, el 5 de mayo, Okay. que era el día 5 del mes 5 a las 5, por todos 5. Claro. Y la cosa se volvió muy sonora. Uh-huh. De eso hace 19 años y 3 meses. El 8 de agosto próximo vamos a tener la actividad número 500. 500. La verdad, después de todo eso, de todo ese trasegar, de haber pasado de un movimiento a una fundación. La fundación la creamos en el 2013. El movimiento empezó en el 2006. Entonces, han pasado expresidentes. Aquí estuvo Samper, aquí estuvo Belisario Betancur, políticos, Otto Morales Benítez, ciertas personas, científicos. Tengo que decirle que el hito más grande de la fundación fue haber traído aquí a Rodolfo Ginás Riascos. Aquí. ¿En qué año fue? En el año 2013, 2014, en el mes de octubre. Julio Guerreros prestó 1.500 sillas. Y se sentaron todo el mundo, estaba por todos lados, 1.500 sillas. Y yo presté 500 más, porque se acabaron. Y había en los alrededores, allá en los balcones, por lo menos otros 500. O sea, 2.500 personas vieron el tipo. Bueno, primero, el tipo llegó de Estados Unidos. Yo le escribí al correo e inmediatamente contestó que sí. Y él llegó, se subió al carro y me dijo, ahora sí le voy a decir por qué acepté venir. Yo no conozco Bucaramanga, ni conozco Cali, no. Yo conozco Bogotá y Cartagena y Medellín. Porque mi mamá era de Cúcuta. ¿Cómo va a ser? ¿Pero ese dato lo tenías? ¿Lo sabías? No, yo no lo sabía. Resultó ser primo hermano de Álvaro Riascos Fernández, Okay. que era dueño del hotel, como el hotel Arizona. Uh-huh. Por cierto que yo le dejé que Álvaro lo atendiera, porque vino toda la familia de ellos desde distintas partes de Colombia y de Venezuela. Entonces se reunieron todos los Riascos, todo eso, y se ganaron. Entonces hicimos eso. Y científicos, aquí vino Patarroyo, vinieron otras personas que pues, dieron mucho lustre a la fundación. Antes la periodicidad, la frecuencia era de cada mes, ahora es cada semana.
y, y vamos a tener programación hasta el 8, que le digo que va a ser la sesión de hipnotismo. Y el 9 empezamos el diplomado de la Norte Santandereanidad. Y entonces en ese pues vamos a dejar quieto pues, lo de las conferencias, excepto si se presenta cualquier otra circunstancia. Patrocinio, algo que pues yo lo vivo con este ejercicio del podcast, hay un esfuerzo que le pongo, hay una energía, el equipo de trabajo también, y como todo lo que tiene valor, pues no es fácil, ¿no? En esos momentos, de pronto que conversas con tu esposa, que te has podido sentir un poco desanimado, como de tirar la toalla, ¿qué es lo que te ha ayudado para mantenerte ahí firme y que podamos estar diciendo que estás cerca de los 20 años y te has mantenido a pesar de las adversidades? Eh, Debo decir que hacer cultura no es fácil en este medio. Es muy duro decirlo. ¿Sí? Y uno puede traer un buen artista, un buen conferencista, y la gente se niega por alguna circunstancia, ¿no? Antes de la pandemia nosotros teníamos un promedio de 140 personas por actividad. Hoy tenemos unas 70, 80 promedio, y eso sumando lo presencial con lo Virtual. con la gente que sí se mete pues a las redes. Entonces, no es nada fácil. A veces a mí se me da la moral, pero yo soy terco como una mula de verdad. Yo siempre se ha caracterizado por eso, por la garra, por la fortaleza. Claro, en mi casa sabe que esto no es sencillo, que esto no es fácil, que toca preparar las cosas. Ahí tenemos un muchacho que estudia segundo semestre en ingeniería del sistema en la universidad, y él es el de la logística, y hay otra persona en Pamplona al cual yo le mando a hacer los flyers. Entonces, pues, y eso yo, toda la parte de la promoción la hago yo. Sí, Pues eso es un trabajo extenuante. claro. Y eso lo repito el miércoles y lo repito el viernes. Entonces, pero ya le tengo la táctica y me rinde. Mira, en estos 2 décadas, ¿sientes que la ciudad, digamos que en esa transformación de los comportamientos de los jóvenes, digamos que tenemos hoy versus los que estaban en el 2000, eh, ¿cómo están recibiendo ese tema de la cultura? Porque cada vez hay un poco más de distractores, las pantallas, o sea, digamos que hoy competimos con otros elementos que de pronto, pues antes eran menos, pero finalmente, pues el componente cultural sigue siendo fundamental, ¿no? Y más cuando nuestros jóvenes están expuestos también, digamos que a unas circunstancias donde para mí se nos están perdiendo temas como el consumo de sustancias, temas como las bandas criminales. Entonces ahí la cultura se vuelve cada vez más importante. Pues la fundación tiene 163 socios, de los cuales han fallecido unos 15. Mm, la mayoría de los asistentes son adultos, la mayoría. La asistencia de los jóvenes es mínima, mínima. Quizás ha hecho falta, y lo estamos pensando, meter un grupo de muchachos en la fundación y meter un grupo de muchachos en los distintos grupos de WhatsApp y de esto, a efectos de que le llegue la información. Digamos que para invitar, nosotros tenemos como unos 20 grupos de WhatsApp, ¿sí? O sea, uno puede estar llegando más o menos a unas 1.500 personas, pero siempre encuentra uno eso y uno me pone a analizar. De pronto, cuando hay conciertos musicales, que los hay, ¿no? Conciertos de tango, conciertos de pasodobles. Entonces hemos hecho muchos
muchas oportunidades, conciertos de rancheras, van, me gusta eso. ¿Y a quién no le gusta eso? Lo hacemos en el Hotel Casino Internacional, que es socio institucional de la fundación, y la biblioteca también, y el Club Rotario también. Ve, el hotel, el salón se llena. Si lo hacemos en el salón de abajo, el salón Onyx, no, Sí. tiene capacidad como para 350 personas, hemos llenado esa vez. Una vez presentamos la orquesta de Manuel Alvarado y la fundación regaló 3 horas para la gente, ¿sí? Entonces, siempre estamos, digamos que, impulsando distintas áreas. Y esto, por ejemplo, de la hipnosis, y esto, por ejemplo, de la magia, pues no la hemos inventado. Aparece en la gente. Y hay que darle la oportunidad a la gente para que lo presente. Últimamente también hemos hecho casi todas las conferencias híbridas, es decir, presencial y virtual. Casi no virtuales solamente porque está la persona en Europa o está en Estados Unidos, etc. Ya este año no le hemos hecho esa vuelta. Pero definitivamente estamos tratando de llegarle a más gente. Mira, yo tengo una idea, quiero compartirla a ver qué opinas, y es que si empezamos a hacer un mapa de los cucuteños que están fuera de la ciudad, puede ser en otras ciudades de Colombia o puede ser fuera del país, pues muchos de ellos tienen, primero, unas áreas de conocimiento bien interesantes. Segundo, tienen una tranquilidad, una estabilidad económica producto de su profesión también. Y tercero, siento que tienen ese cariño por retornarle algo a la ciudad. Y la idea, pues, mía es muy sencilla, ¿no? Es cómo empezar a hacer una red, yo la llamo Cúcuta Global, y a través de este podcast la estoy fomentando, la estoy creando. Ya hay algunos amigos en Washington, otros en Barcelona, otros en Portugal. Pero pues hay muchos cucuteños con diferentes perfiles, diferentes áreas del saber, y yo creo que la ciudad se puede apalancar en esa persona que nació acá, que creció, digamos, hasta cierto tiempo y luego tuvo oportunidades y se fue, pero creo que le puede devolver un conocimiento valioso a la ciudad. Sí, sí, sí. Nosotros hemos presentado varios profesionales que están en Estados Unidos y que están en Europa. Hay, por cierto, uno que es socio de la fundación, 2 que son socios de la fundación, que pues cuando aquí son las 5 de la tarde, allá es medianoche. Y el hombre, y hay necesidad, se demora hasta las 2 de la mañana ya para ver y entra a la discusión de los temas. Y interesantísimo. Lo que está haciendo y diciendo usted en este momento es lo que necesita la ciudad. Porque realmente hace falta más contacto, hace falta más gente que trate de impulsar la ciudad desde todo punto de vista. Parte de los invitados que han pasado, todos han sido muy interesantes. Hace poco, Joana Navarro, que es la presidenta de Induarcilla, pasó por el podcast y ella estaba hablándome de cómo, digamos, la oportunidad que se pudiera ver de esa manera como oportunidad para los arcilleros nuestros con mercados relativamente cercanos como Perú, por ejemplo, o como Chile, que tienen otras características las arcillas y que las nuestras pueden ser competitivas, pero de pronto no competitivas para desplazar la arcilla local de ellos, sino para llegar a complementarla y que la calidad del producto final mejore. Y entonces hablábamos en ese episodio de un tema de mentalidad, de la mentalidad del cucuteño, de la mentalidad del empresario nuestro, de cómo trabajar en equipo y ver oportunidades de mercado, pero en este caso también de complementarnos en lo que hoy en día la literatura de negocios llama la cola larga, ¿no? Es el long tail, y entonces la arcilla nuestra combinada con una arcilla de pronto peruana que tiene otras características y que puede elevar su calidad, y ahí nosotros cómo hacernos
digamos que un socio atractivo. Pero eso requiere esa mentalidad. ¿Cómo ves nuevamente el tema cultural en estos 20 años? ¿Esa mentalidad sigue siendo la misma? ¿Nos cuesta trabajar en equipo como se ve hoy? ¿O hemos venido mejorando de pronto en ese camino de ser un poco más colaborativos, ¿no? Me voy a referir un poco al tema de la cerámica Ujú. y de la arcilla, Sí, porque en el año 2000, iniciando el año 2000, estando en la rectoría de la universidad, unos empresarios de la cerámica iban a ir al Festival Internacional Mundial de la Cerámica en Valencia, España. Entonces, yo me fui con ellos, ok, yo me fui con ellos. Y, y ese evento era tan grande, estoy hablando hace 20 años, que ocupaba 10 cuadras cuadradas, o sea, 1 kilómetro por 1 kilómetro, y de 2 pisos, ¿sí? Y de 2 pisos. La gente, tengo que decirlo, te lo digo pasito, iba de aquí a ver y a copiar. Yo iba a otra cosa. La idea era visitar la Universidad Jaime I de Castellón, en España, que queda a unos 90 kilómetros de Valencia. Cualquier día contraté un taxi por horas y lo fuimos allá tenía yo cita previa con el rector. La Universidad Jaime I de Castellón podía tener unos 25 años y tenía en Castellón la misma estructura de Cúcuta, un poquito más pequeña, pero la misma arcilla. ok. Y tenía en la universidad técnicos, tecnólogos, ingenieros, especialistas, magíster y doctorados en cerámica. ¿Sí? Y doctorado en cerámica. Solo con 25 años de historia en ese momento. Entonces, yo pensé en traerme unos pichones de doctores, Claro, ¿sí? Para acá, para iniciar una carrera de tecnología en cerámica, claro. ¿sí? Ocurrió una cosa inesperada. Cuando yo regresé, yo presenté el informe de mi viaje a Europa y no me pararon bolas del Consejo Superior. Ellos estaban con la idea de que yo iba a renunciar para volverme a lanzar y entonces tenían que sacarme de ahí. Y por ahí como más o menos a los 10 meses me mandaron una carta diciéndome, ¿usted qué va a hacer de Europa? Yo dije, pues ahí están las grabaciones, ahí están las artes, están ahí, lo que yo presenté. Claro. O sea, de eso no se hizo nada, nada. Es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Porque ha pasado 20 años y la universidad perdió eso, esa vuelta que tenía que hacer. ¿Sí? Dice que hubiera sido un principio de una aventura sumamente larga como la que tenía Castellón. Claro, ¿Sí? claro. ¿Dónde iríamos en eso? Patrocinio, y esa miopía que lo viviste ahí en ese momento en el Consejo Superior, pareciera que es una miopía cultural, o sea que nos cuesta pensar de pronto de largo plazo, seguramente nos dejamos seducir por los egos muy propios de lo que cada uno está buscando y el ejercicio de alinear incentivos pensando en lo colectivo, pues al final nunca ocurre porque pues, cada uno quiere coger por su lado. Cierto es. Aquí adolecemos de ese mal, de mucha envidia, de mucha, ¿cierto? No somos, digamos que, asociados, ¿no? No buscamos la manera de apoyar una idea. Por el contrario, se atraviesa
todavía para que la cosa no se haga. Por eso que en mi caso personal, yo he hecho para adelante. Es que cuando escucho la historia, digamos, con el sinsabor que no te copiaron la propuesta, me recuerdo una conversación que tuve en el 2023 con el director del SENA del momento, y yo le decía, hombre, tenemos un municipio, varios, pero digamos el ejemplo de Sardinata, una vocación muy fuerte en carbón, pero cuando yo miro la media técnica de los colegios, pues no hay una tecnología en temas de carbón, o tenemos una oportunidad en un municipio tan rico en su tierra como Tibú, en La Palma, pero yo no, yo como Estado, yo como el SENA, no le estoy ofreciendo una tecnología en temas de palma a los muchachos, ¿sí? O en temas de hidrocarburos, y tenemos ahí un tema importante a nivel minero energético. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos con tecnologías o con la oferta, por ejemplo, en Durania, que me la encontré, de mantenimiento de computadores cuando los pelados salen, es a trabajar a una mina de carbón? Entonces, esa pertinencia, que era lo que estaba buscando en ese momento, mejorar no solamente la oferta, sino la pertinencia educativa, pues lo que dices, pasa el tiempo y no está ocurriendo. O sea, eh, por ahí en el año 97, buscando la manera de expandir un poco la universidad, hicimos unos proyectos de creación de unas sedes en Chinácota y en Tibú. En Tibú nos apoyaba el alcalde, don Humberto, y nos apoyaba Ecopetrol, que era una sede muy linda. Y en Chinácota nos apoyaba el Consejo Municipal. Y en ambas pudimos trabajar. En el estudio previo observamos que de 250 muchachos que salían bachilleres, entraban a cualquier universidad del mundo solamente el 10%. Solamente el 10%. Así es. Y entonces, ¿qué se iban a hacer el resto, los 90% restantes? A estar en la vagabundería, estar en los billares, o irse para la guerrilla, ¿no es cierto? Desafortunadamente. Pero se metieron, se puso las sedes y iniciamos unas carreras de ingenierías civil y de sistemas en Tibú y en Ocaña, que perfectamente hubieran podido haberse cambiado. Como usted dice, había podido haberse doblado para el lado de tecnologías. El cuento de la tecnología es que la gente de hoy, de hace un resto de tiempo, pues que quiere salir graduado de la universidad de una carrera profesional, no de una tecnología, porque un tecnólogo no tiene estatus, es estatus suficiente. Entonces, un muchacho que sale tecnólogo minero, tiene que estar en una mina 6 días a la semana y ganarse un salario mínimo. Entonces, ¿no? Y lo mismo un tecnólogo agropecuario. Los muchachos entraban a la universidad, a las tecnologías, con el prurito de decir que están estudiando en la universidad, pero no porque les gustara el año. Claro. ¿Sí? Entonces, en cualquier parte del mundo, el técnico o el tecnólogo es apetecido por las empresas y por la sociedad misma. Tiene estatus. Entonces, pareciera como que la pirámide la tenemos invertida. En vez de tener bastante probabilidad aquí, ¿no? Debíamos tener bastantes tecnólogos aquí, Claro. ¿cierto? Claro. Y de pronto con ciclos propedéuticos irlos subiendo, ¿sí? Tal manera que puede ser una fórmula importante, ¿sí? Pero existe esa falta de visión, ¿no? Esa falta de tener un plan de desarrollo pensado al 2050, como decía Jairo Yáñez, ¿no? Buscando la manera de salir adelante. En el caso de la
Universidad Francisco de Paula Santander, pues ustedes saben que era la primera universidad pública departamental, y hoy no lo es. La Universidad de Pamplona está años luz adelante, y eso lo ve todo el mundo. Faltó pues más dinamismo, no solamente de los directivos, sino de los docentes, porque tengan la seguridad que los docentes son los que imprimen un impulso inicial para tomar ese tipo de decisiones. Yo le siento un cariño especial al municipio de Pamplona. Tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia yendo a una finca, digamos, de una tía allá. Pero yo siento que Pamplona tiene un compromiso con Norte de Santander que podría ser incluso hasta una deuda, porque para mí Pamplona debería ser ese centro de pensamiento que nos permita pensar con tranquilidad los proyectos a largo plazo. ¿Por qué lo digo así? Porque desde las entidades territoriales, llámese diferentes alcaldías o gobernación, todos los días se está apagando un incendio, todos los días se está resolviendo la urgencia del momento, el paro del momento, ¿sí? Y pensar a largo plazo, pues nos cuesta, como estamos hablando. Si nos preguntamos dónde debería ser ese lugar, pues la academia debería ser ese lugar que nos dé esas luces del largo plazo. Y pues qué mejor que la universidad pública para que nos ayude a pensar en esos proyectos transformadores. Entonces siento, primero, el compromiso de la Universidad de Pamplona con Pamplona misma, y segundo, pues también con el departamento, que depende mucho de esos centros de pensamiento. Creo que en Ocaña, la sede de la Universidad Francisco de Paula en Ocaña tiene una dinámica pues interesante de región, y siento que acá de este lado nos falta también eso. Sí. En el caso de Ocaña, yo no sé de dónde salió el presidente con la Universidad de Catatumbo, cuando han debido hacer una extensión de la Universidad Seccional de Ocaña. Ya. Hay un modelo que yo propuse al 2023, que es el que más me parecía viable, que es el modelo multicampus. O sea, sí, claro, un campus, ¿cierto?, donde le podamos decir a las universidades públicas, Francisco de Paula, Ocaña, que conoce muy bien la región, incluso la de Pamplona, o el ISER, que está en Pamplona, y por qué no la Universidad Nacional, que también es mi alma mater de formación, que vayan allá y oferten, ¿sí?, unos programas que sean muy pertinentes. Se hizo un estudio de pertinencia por parte del Ministerio de Educación Nacional. El resultado del estudio a mí me generó muchas dudas, porque supuestamente todos los muchachos querían ser médicos y odontólogos cuando la vocación es agrícola, agroindustrial. Pero a mí ese modelo de multicampus me llamaba mucho la atención. Muy bien. Eso lo vi mucho en Arauca. Arauca había como una ciudad universitaria en donde estaban presentes distintas instituciones públicas y privadas. Tiene que crecer. Claro. Además que en este caso, pues nuestra ruralidad de norte de bueno, la de Colombia es una ruralidad muy dispersa. Esa ruralidad dispersa pues nos hace o nos coloca unos retos ahí particulares. En este caso, hablando de educación, las transiciones nos cuestan mucho, porque el niño, la niña que termina quinto o que está en quinto primaria, para pasar a sexto bachillerato, seguramente la sede está muy distante, y ahí digamos que en la ruralidad esa parte es compleja. Entonces, si nosotros entendemos eso un poco más, pues seguramente el programa que vamos a ofertar va más por la línea de lo que decías, ciclos propedéuticos que nos den oportunidades, que las transiciones sean un poco más armónicas. Patrocinio, el tiempo se va muy rápido, de verdad que muy agradado de estar acá. Para ir cerrando, ¿cuál consideras que debería ser esa conversación, un poco recogiendo pues tantos aprendizajes que has tenido desde las universidades, desde los roles directivos, que nos permitan pensar en ese largo plazo? O sea, vuelvo al tema del largo plazo, porque yo siento que no podemos quedarnos en el reto de hoy. Claro, la seguridad es un reto de hoy, no se le puede dar la espalda, hay que afrontarlo, pero tampoco podemos quedarnos únicamente resolviendo la urgencia del hoy. Debemos pensar en ese largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son esas conversaciones
así como Eureka sigue vigente, pero conversaciones fundamentales como ciudad que Cúcuta hoy no se puede dar el lujo de perderse. Pues la verdad tiene que partir de la universidad y tiene que calar el cerebro de la gente de la ciudad para estar pensando, dar un velo de los ojos, ¿no es cierto? Y estar mirando más allá de las narices, ¿no? Es importante pues que la gente piense eh, en el mediano y largo plazo, que vaya cumpliendo metas. Hombre, uno mira Antioquia, por ejemplo, y los planes de desarrollo son únicos, no cambian con la administración, ¿no? Y ellos están con un plan de desarrollo que es de largo plazo y van cumpliendo etapas en cada una de las administraciones. Nosotros teníamos que meternos en ese cuento. Así debe ser, para que la persona se ajuste al plan y no que el plan se ajuste a la persona, ¿no? Es que eso sí definitivamente está banda a recoger. Parafraseando un poco a Jorge Iván González, que fue, si recuerdan, el primer director de planeación nacional que tuvo Gustavo Petro y pues al final no coincidió con el presidente y terminó saliendo. Jorge Iván decía algo y es evitar planes de desarrollo piñatica, ¿no? Esos planes de desarrollo tan dispersos. Claro, hay muchos grupos poblacionales, hay diferentes sectores, debemos cumplir y digamos que tener una respuesta para todos ellos, pero sí, digamos que enfocar la conversación en los grandes problemas, porque si pensamos en grandes problemas, pues pueden ser 6 o 7 y de pronto no una batería de 60 problemas donde pues al final ninguno de ellos va a ser una gran transformación, pero de pronto 6 o 7 fundamentales, el tema del río Pamplonita, cómo cuidamos las fuentes hídricas, cómo mirar el tema de los desechos. El capítulo anterior fue muy interesante sobre el tema de cómo aprovechar los residuos orgánicos y ahí estamos trabajando como ciudad en una apuesta de mesa de economía circular, pero es como pensar en los grandes problemas que son complejos, pero que si logramos pegarle, pues van a ser transformadores. Dos cosas voy a decir, David. Uno, nosotros estamos impulsando con la Universidad Libre y con la Cámara de Comercio un foro sobre proyectos regionales que están ahí y que nadie sabe cómo van. Verbigracia, las Petars, Verbigracia, el Cinera, Verbigracia, el tren del Catatumbo, etc. ¿Sí? La idea es presentar 4 proyectos regionales, que haya un ponente de cada uno y una discusión, y salimos para el otro. Esa temática, pues, se necesita estarla renovando. El alcalde o el gobernador no puede simplemente estar en lo que usted dice el día a día. Tiene que tener el plan de desarrollo en la cabeza, y en el plan tiene que caber esos proyectos que están ahí dormidos. Si no, nosotros lo echamos para adelante. El otro tema es, el 9 de agosto empezamos el diplomado de la Norte Santanderanidad 2025. Es un ejercicio académico en el cual vamos a ver el departamento desde varios puntos de vista, desde el punto de vista histórico, geográfico, geológico, cultural, social, de servicios, etcétera, etcétera. Dura desde agosto 9 hasta diciembre 13. Diciembre 13, en la Cámara de Comercio. Gratuito. Solo que para que le den la certificación a la Universidad Libre, hay que pagar 50,000 pesos. Esperamos que haya 100 presenciales y 200 a distancia. Ya casi se están llenando los cupos. Pienso que ahí se van a analizar muchas cosas. No solamente esos temas de los proyectos regionales, el tema del cambio climático en la región, el tema de la biodiversidad en el norte de Santander, el tema de la tecnología, etc. Entonces, son temas
que hay que observarlos. Yo espero que la gente aproveche esa oportunidad. Se la estamos dando con la gobernación, la Cámara, la Universidad Libre y nosotros. Hemos hecho un equipo bastante importante en este año. Que bueno, no sé si exista dentro de la malla curricular digamos, de lo que ya se tiene programado, o si no pensarlo para una siguiente versión, un componente empresarial, y lo digo por lo siguiente, tomando como ejemplo lo que decías de Antioquia. Un joven en los 80 en Antioquia tenía seguramente una aspiración, y era salir de la universidad o salir del SENA para trabajar en Coltejero Fabricato. Hoy pues ya no es Coltejero y Fabricato, pero seguramente va a ser Cementos Argos, Bancolombia, Suramericana, Celsia, ¿sí? En nosotros creo que también tenemos que fomentar eso. Parte del ejercicio con este podcast también es mostrar empresarios, mostrar marcas que tenemos en la ciudad. De pronto los jóvenes no la conocen seguramente 2 o 3 que suenan mucho, pero la mayoría no la conocen y están ahí. Por ejemplo, por aquí pasó Gustavo Mejía, Grupo Nova, gran empresa de calzado. Se vienen otras empresas con las que no he grabado aún, pero por ejemplo Musi, estoy pendiente de grabar con Musi. Entonces, hay marcas, hay empresas que están generando transformación, valor en la ciudad, pero nuestros jóvenes no la conocen y siento que es importante que las conozcan. Pero sí tenemos nosotros ese espacio, ¿Ok? el espacio de la economía regional. Va a estar Pacho Hunda, hablando de los distintos sectores económicos. Va a estar Sergio Castillo también hablando de otros temas. Y hay un tema sobre la frontera colombo-venezolana, para lo cual vamos a traer un profesional de la Universidad de Rosario. Allá tiene un observatorio en Venezuela, que saben más de Venezuela que nosotros mismos, ¿no? Creo que inició en pandemia, sí. Entonces, Ronald Rodríguez va a venir y pues tenemos la oportunidad, ¿no? de mostrarnos lo uno y lo otro, y las comparaciones son odiosas, pero hay que verlas, ¿no? Para cualquiera que esté interesado en inscribirse, en conocer un poco más, ¿cuál es como el sitio web o dónde puede tener más información? Yo diría que en el caso particular mío, Colocaremos tu WhatsApp acá en este episodio. Con muchísimo gusto. Me escriben y yo le mando el flyer y le mando el espacio donde puede inscribirse en la universidad mediante un formulario digital. Perfecto. Bueno, pues Patrocinio, gracias por creer en Cúcuta, gracias por estar acá en el podcast. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes.